Muchísimas gracias a todos los que están, a quienes han asistido hoy, día domingo. Como dijo Frede, en ocasiones es un día complicado, ¿cierto?, para estar temprano eh, en este tipo de situaciones, ¿cierto? Pero lo que nos convoca es superior a aquello, así que para eso estamos, para poder también recibir. Me di cuenta que en el chat ya hay bastantes consultas que están acumulándose y por lo tanto esperemos también tener el tiempo para poder discutirla. Obviamente nosotros no tenemos eh, eh, el conocimiento acabado de lo que corresponde a nuestra larga franja costera y oceánica, por lo tanto, cualquier experiencia que venga de parte de ustedes también es sumamente bienvenida y apreciada, así que muchísimas gracias. Bueno, ayer habíamos quedado con esta parte de esta diapositiva mostrando porque habíamos revisado que la gran mayoría de las amenazas que están enfrentando las aves marinas, ya Frede, de hecho nos vamos a encontrar en varios puntos de convergencia en cuanto a lo que significan las amenazas claramente, y una de las que es reconocida más allá de las colonias, que lo vimos el día de ayer para el caso particular de albatro y petrel, lo que significan el grupo, ¿cierto?, los procelariformes, estas aves de tempestad. Una de las principales amenazas que hemos detectado corresponde a la captura incidental, el bycatch, que ya se los mencionó justamente Frede también, y que corresponde a esta captura accidental no deseada, ¿cierto?, en este caso, de aves marinas. Y de hecho la infografía que están viendo ahora incluye distintas pesquerías porque existen diferentes escenarios pesqueros en los cuales albatro y petreles están involucrados. También obviamente aves marinas por excelencia como pingüinos. Eh, y donde Chile tiene bastante que revisar, de hecho, porque ya sabemos también que somos un país que tiene una diversidad de actividades pesqueras y por lo tanto todos estos escenarios tienen alguna historia que contarnos también para poder buscar mejoras en cómo, sobre todo en estos tiempos, las pesquerías y los recursos marinos están siendo, cierto, reconocidos como una alternativa para la alimentación de las comunidades. Eh, De hecho, estos gráficos que están aquí, y aquí nos ve muy concentrado Juan Carlos González But, nuestro colega que ha trabajado mucho también en lo que significa como biólogo marino estando a bordo, pero también con lo que significa la mitigación de la captura incidental de aves marinas, particularmente nos nació también la idea de poder indagar. Aquí tenemos solamente 28 respuestas, a pesar de que sea, por ejemplo, una cantidad modesta de respuestas que estaban en el forms que enviamos, que estaba disponible con las inscripciones. Pero resulta que es interesante y que tiene mucho sentido el poder hablar de estos tópicos, particularmente destinar este día domingo a hablar de lo que significan las pesquerías para las aves marinas, ya que logramos detectar que no muchos de nuestros asistentes en este taller tienen experiencias, por ejemplo, estando a bordo. Y particularmente, una cosa de estar a bordo, el poder presencial, ya sea sistemáticamente o tal vez accidentalmente, eventos de captura incidental. No todos, no necesariamente tenemos también la posibilidad de trabajar, ¿cierto? Y de tener experiencias in situ con lo que significa la construcción, el uso y la implementación de medidas de mitigación a bordo de distintas pesquerías. Así que es sumamente relevante que consideremos esta dimensión de nuestro impacto. La captura incidental, y esto es importante destacar, está vinculada a distintas escalas productivas, ¿ya? Ya podríamos ver, por ejemplo, hay unos gráficos bien conocidos de cómo después de la Segunda Guerra Mundial las pesquerías cambiaron, ¿cierto?, de distribuciones eminentemente costeras a ya pesquerías que han llegado a zonas oceánicas a realizar, ¿cierto?, su actividad y también a altas latitudes, ¿ya? Hay pesquerías que están en territorio antártico, en sectores también de islas oceánicas, de dorsales oceánicas, de montes submarinos. Por lo tanto, los impactos son diversos
incluyendo a distintos grupos taxonómicos, y por supuesto las aves no están exentas de aquello. Recordemos el gráfico global, donde las aves son reconocidísimos termómetros del estado de salud de los océanos y al mismo tiempo son conectores, ¿cierto?, de distintas realidades. Actividades industriales de pesquerías que tienen que ver con la captura incidental y otros impactos, pero también las pesquerías artesanales tienen algo que contar. ¿Qué es el bycatch? Generalmente ocurre cuando estamos hablando del subsidio de alimento por parte de las pesquerías, que corresponde a un foco de no despreciable de atención por parte de las aves marinas y otros animales también del mar, ya que ya sean los subproductos provenientes de las pesquerías o bien los insumos que se utilizan para realizar las pesquerías, son una fuente alternativa de alimento. Ya vimos también ayer lo costoso que era, por ejemplo, para un ave marina como un albatro, esta relación, ¿cierto?, de la fecundidad, que era mucha energía que se destinaba, por ejemplo, a desplazarme grandes distancias, y la fecundidad obviamente es bajísima, y donde estas fuentes que puedan estar cercanas a una colonia pueden facilitar bastante el trabajo de la obtención de alimentos. Esta es una fotografía, de hecho, de parte del equipo de ATF de Brasil, donde aquí tenemos un evento clarísimo que puede constituir esta relación de doble filo, donde un albatro, debido a la flotabilidad, ¿cierto?, a la boyantez del material de pesca, en este caso un palangre de superficie, que está destinado, por ejemplo, a la captura de peces pelágicos de superficie como atunes, como pez espada, pueden constituir una fuente alternativa de alimentos, ¿cierto?, por la carnada que tiene puesto en el anzuelo. Pero resulta que esto también puede tener su evento de enganche y ahogo, por supuesto, del albatro. De hecho, en los años fines ya, por lo menos de los años 90, se comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo en distintas pesquerías conocidas como las pesquerías de palangre, que son estas que tienen justamente anzuelos, líneas principales, líneas madres que están dispuestas para distintos tipos de recursos objetivos, para distintos peces, donde tenemos pesquerías que son de palangre de tipo pelágico, ya es decir, de superficie, pez espada, atunes, ¿cierto? Perdón. Y también tenemos pesquerías de palangre que son de tipo demersal, es decir, apuntando justamente a la captura de peces que están asociados al fondo marino o cercano a él, ¿ya? En el contexto industrial se logró detectar que era bastante significativa la captura incidental de albatro y petrele, ya que la figura que tenemos a la izquierda lo dice todo, es decir, eh, líneas extensas de miles de anzuelos, ¿cierto?, kilométricas en algunos casos, las cuales con una baja capacidad de hundimiento y además facilitadas por la turbulencia, ¿cierto?, por estos motores que tienen los barcos industriales, han facilitado una mayor flotabilidad de este material de pesca y acceso, por lo tanto, a estas aves a los anzuelos que están encarnados. Albatros que no son muy buenos buceadores, que lo vimos también el día de ayer, pero también que están de fácil acceso, sobre todo a petreles que son mejores buceadores para alcanzar, incluso fardelas que pueden alcanzar mayor profundidad de buceo y así quedar enganchadas, ¿ya? A nivel global, de lo que se conoce al menos de las pesquerías que están documentadas aquí, ni siquiera estamos hablando de pesquerías de carácter, cierto, no reportado ni ilegales, estamos hablando de lo que y además estamos hablando de las estadísticas en las cuales se puede tener acceso. Hubo una revisión de carácter global en la cual por lo menos planteaba en su rango máximo de que estarían quedando enganchadas al menos o muriendo como producto del bycatch alrededor de unas 320.000 albatros y petreles por año, ¿ya?, de lo que se conoce. Esto fue la primera línea de conocimiento de ataque donde se dio la alerta de que podían estar ocurriendo algunos eventos de captura incidental de albatros y petrel en las pesquerías de palangre. Luego,
y obviamente como se comienza a ampliar el conocimiento, ¿cierto?, el interés por entender este tipo de fenómeno de la captura incidental, durante los años 2000 comenzó también el desarrollo de mayores estudios destinados a las pesquerías de arrastre, ya pesquerías que son también nuevamente pesquerías que son de carácter, ya tienen otra estructura distinta a lo que significan los anzuelos. Aquí, por ejemplo, un barco captura, ¿cierto?, con estas redes, especies que son de media agua. Existen también redes de media agua como la que se ve a la derecha abajo, pero también de carácter demersal, en el caso particular de merluza. Y estas pesquerías, al estar procesando la captura que ya realizaron y arrojar nuevamente la red al agua, resulta que también son un foco de atracción para las aves, producto de que están también liberando subproductos que puedan ser peces que no son el objetivo de la pesca o también eviscerados. Y esto resulta fácilmente en enganches con los cables, son cables de acero generalmente, enganches, pero también colisiones, ¿ya? Aquí tenemos distintas estructuras, de hecho las flechas rojas indican, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los cables de cala, que son los cables que sostienen la red a una profundidad determinada, y donde estos cables tienen una porción aérea, es decir, hay un ángulo, ¿cierto?, que está descrito y que tiene una exposición aérea donde los albatros pueden colisionar durante el vuelo, o bien si se están alimentando de los subproductos provenientes del mismo barco, al derivar, ¿cierto?, hacia la popa del barco pueden quedar enganchados a nivel del agua con los cables que van avanzando. Estos buques se desplazan no a grandes velocidades, pero sí pueden haber eventos de enganche y donde las aves se pueden ahogar, ¿ya? Al mismo tiempo hay algunas pesquerías que utilizan algunos dispositivos que tienen otros tipos de cables que son un poco más delgados, pero que también constituyen una fuente importante de colisiones y de enganches, conocidos como los cables de sonda, un cable net sonda, que está indicado en el color verde. Y estos son cables que están conectados a un sector, ¿cierto?, de la boca de la red, que simplemente es una consola, la cual va indicando al puente de mando cuánta captura es la que está ingresando a la red para ya tener una estimación de cuánto es lo que hay que subir a bordo. Y como tercer foco también de interés de lo que puede corresponder a la captura incidental, tenemos los enmayamientos en las redes de pesca. A veces las pesquerías de arrastre también tienen en superficie lo que significan las redes por un tiempo antes de subirla a bordo y por lo tanto puede constituir también eventos de enmayamiento. Luego, una nueva dimensión también de la interacción de pesquerías con las aves marinas correspondió a las pesquerías de cerco. Y esto en la actualidad es una de las principales agendas que nosotros, por lo menos en Chile, llevamos a nivel del ATF. Es una pesquería que en el caso particular, y Fred puede dar fe de eso, que era bastante conocida particularmente para el recurso de objetivos como el atún. Es decir, estamos hablando de pesquerías de cerco que utilizan una red que captura cardúmenes, ¿cierto? Estamos hablando de especies objetivo de peces que son pelágicos, donde yo los encierro en una red, luego el barco tira de unos cables que están en la parte inferior de esta red para formar un bolsito, una suerte de copa, y donde voy achicando la red para luego utilizar, por ejemplo, una bomba y subir, chupar el pescado hacia las bodegas arriba, ¿ya? O a veces se puede realizar en forma manual dependiendo del recurso, sobre todo en el caso de donde no se utilizan bombas, son donde existe captura de grandes peces como los atunes, ¿ya? Y era conocido y siempre ha sido documentado la relación que existe de captura incidental de recursos pelágicos, por ejemplo, como los atuneros, con principalmente vinculado a lo que significan cetáceos. Ahí puse unas ballenas piloto, pero resulta que me parece que la mayor ocurrencia tiene que ver con delfines, también con tortugas marinas también han estado involucradas en esto, y en menor, pero casi marginal, se documentó también la interacción con aves marinas, ¿ya? Perdón. De hecho, estas pesquerías de atún
por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, en una revisión de las pesquerías de cerco que tienen que ver con atún, se manifestó de que las aves marinas no eran problemáticas porque no tenían tanta interferencia con las aves marinas con este tipo de pesquería. Y lo cual tiene sentido porque las pesquerías de atún son pesquerías que se realizan, ¿cierto?, en aguas mucho más abiertas, no necesariamente sobre las plataformas continentales, y por lo tanto no se había documentado el impacto de pesquerías de cerco como lo que vemos aquí en la figura. Y nosotros en el ATF, a partir ya del 2013, empezamos a estudiar el fenómeno, donde incluso pesquerías de cerco de pequeña escala o de mediana escala también, según las zonas de pesca, estarían justamente impactando a algunos tipos de aves. Particularmente estas imágenes que están viendo corresponden a la corriente de Humboldt, en el norte de Chile, donde podemos ver pelícanos y piquero en este caso involucrados. ¿Ya? Enganches en distintas secciones de lo que nosotros llamamos la red. De hecho, para contarles un poco, aquí ya tenemos lo que significa la línea de boyas claramente, las cuales están montadas en relación a un cabo principal. Luego tenemos esta interfase de la red, ¿cierto? Que hacia abajo forma esta copa que corresponde a las reinetas, así son conocidas, para proteger lo que significa esta interfase, la relación con el cuerpo de los paños de red, ¿ya? Pensemos que son distintas sábanas, a veces en el caso de las pesquerías de cerco artesanal pueden ser 13 o 14 cuerpos, los cuales unidos forman esta sábana que después se cierra y después también se tensa desde abajo para formar esta copa, ¿ya? Perdón. En Chile, de hecho, de lo que logramos revisar, y esto nosotros formamos parte también del grupo de trabajo de captura incidental de un acuerdo multilateral que Chile tiene firmado junto con otros 12 países, que corresponde a CAP, el Acuerdo Multilateral de Conservación del Albatros y Petrele, donde logramos abrir en cierto modo el contenido o el espacio para poder discutir también acerca de las soluciones de lo que significa la captura incidental en pesquerías de cerco. Y nosotros, hasta el momento, obviamente la lista ha cambiado, pero en ese momento nosotros cuando realizamos una revisión junto con colegas de otros países, nos dimos cuenta, y ya entendiendo que no necesariamente el atún, la pesquería de cerco de atún estaba relacionada, sino que también comenzamos a indagar también qué estaba pasando en las pesquerías que estaban destinadas a la captura de peces pelágicos, por ejemplo, sardina, anchoveta, el mismo jurel, ¿cierto? En zonas un poco más costeras, nos dimos cuenta de que Chile no estaba solo en esto, sino que el escenario es bastante mayor. ¿Mm? Y de hecho, aún estamos para la próxima reunión de este acuerdo multilateral preparando actualizaciones todavía, porque ya sabemos también de que a este mapita ya estamos sumando nuevos actores también, y donde el sistema de pesca es bastante similar y los problemas son bastante comunes en cuanto a lo que significan los eventos de captura incidental. Ahí luego les vamos a mostrar experiencias también que desde la TF en Chile hemos desarrollado. Eh, En última instancia de las capturas incidentales en pesquerías ya extractivas también tenemos las pesquerías que no son despreciables en su esfuerzo de pesca, en sus desembarcos a nivel nacional, estamos hablando aquí de Chile, que corresponden a las redes agalleras, ¿ya? Las redes agalleras, particularmente estas redes agalleras que vemos en la figura de izquierda corresponden a redes comúnmente usadas y que si nosotros vamos a las caletas, ¿cierto?, de cualquier litoral en Chile, principalmente de la zona centro, ¿cierto?, centro-sur, estamos hablando de la quinta región, cuarta región, incluso hasta la región de los lagos, que se utiliza bastante estas redes que son redes de tipo monofilamento para capturar, por ejemplo, recursos como la merluza, corvina, peje gallo, distintos tipos de recursos los cuales pueden ser de superficie, media agua, incluso de un poco más de mayor profundidad, ¿ya? Son paños que se disponen, que tienen un tiempo de reposo, ¿ya? Y luego se calan, es decir, calar significa cuando uno está metiendo justamente el material de pesca en el agua, y luego de un tiempo de reposo, estoy virando este material de pesca para retirar, ¿cierto?, mi captura. Obviamente existen eventos de captura incidental,
y donde en el caso particular de Chile también hemos reconocido la ocurrencia de cormoranes, especies principalmente buceadoras, que no necesariamente un cormorán se va a alimentar, por ejemplo, de una corvina, pero sí puede estar en actividad de alimentación consumiendo otro tipo de peces, ¿cierto? Y como son, el rol de las agalleras es capturar un pez claramente a través de una pared, perdón, a través de una pared que es invisible, ¿ya? Entonces, pingüinos, cormoranes han sido documentados como parte de la captura incidental de esta red de agalleras que en inglés son conocidas como las gillnets, gill, que responde a las agallas, ¿ya? Existen eventos, yo ya no recuerdo, ya perdí un poco lo que significa el año, pero existen eventos muy significativos de este tipo, donde el Keule, en la región de la Araucanía, también ha presentado eventos masivos de pingüinos de Magallanes, los cuales resultan en varamientos que se detectan en las playas de no solamente Keule, sino que en otros lugares también. Ya Fred les comentó de que este tipo de redes trasciende incluso a la captura incidental en el norte de Chile de chungungos. Así que, eh, lamentablemente, como están masificadas también a nivel artesanal, son una de las pesquerías que menos entendemos hasta ahora. Hemos tratado de hacer algunos esfuerzos que también les vamos a mostrar, pero de repente nos enfocamos mucho también en el impacto de las pesquerías industriales, lo cual está bien, pero resulta que tal vez a veces perdemos también la atención de las pequeñas embarcaciones que en su conjunto, cuando tenemos una flota o en una sola caleta, en su conjunto el esfuerzo de pesca puede ser bastante significativo. Lo que mostró Frede en cuanto al sifio que estaba atrapado en una red que era de tipo también agallera, estas que están aquí son de monofilamento, es como el típico hilo de pesca, y lo que mostró Frede tiene que ver con ya una red agallera, pero multifilamento, una que ya es de tipo negrita y que se utiliza ya para recursos pelágicos, ya de más de altura, que también son kilométricas y que se destinan, por ejemplo, a recursos como el pez espada. Sin ir más lejos, en una revisión global que existe también, nosotros les podemos compartir luego si están interesados también en todo este tipo de papers y todo, documentación que exista también, si ustedes lo requieren, podemos también, ya ayer compilamos una lista de correos también, si lo pueden dejar en el chat también indicado, quienes no hayan escrito su correo, también lo podemos para enviarles una serie también de documentos que hayamos citado en estas mismas sesiones. Y una de estas corresponde a una revisión del 2017, donde participamos también acerca de las pesquerías de enmalle, ¿ya? Las pesquerías de enmalle, o principalmente destinado a lo que significa la captura incidental de los pingüinos, ¿ya? De los pingüinos. Y claramente las pesquerías de enmalle, las gillnets, que están indicadas con puntos rojos, son bastante importantes su impacto en el hemisferio sur, claramente donde se distribuyen los pingüinos, incluyendo Galápagos, como se ve aquí arribita, donde tenemos el último, ¿cierto? El pingüino de Galápagos, que es el más norteño, ¿ya? Pero fíjense también que además de las redes de enmalle, nosotros en Chile también proporcionamos una diversidad de pesquerías, como les comentaba. También hay impactos, ¿cierto?, relacionados a pesquerías de cerco en cuanto a los pingüinos, y también pesquerías de palangre, ¿ya? Tanto artesanal como industrial. En Chile particularmente tenemos captura incidental que está documentada y que está incluida en esta revisión de hecho, con pingüinos de Humboldt, con pingüinos de Magallanes y el pingüino de penacho amarillo en la región de Magallanes, que de hecho corresponden a antecedentes bastante difíciles de documentar, ya que por la naturaleza misma del sistema de canales. Y a nivel global, considerando cierto el riesgo de la conservación de distintas especies, tenemos nuevamente identificada la amenaza para el pingüino de Humboldt, para el pingüino de Magallanes, donde fíjense qué interesante también es la relación de las pesquerías que ocurren en el Atlántico Sur, particularmente sobre la plataforma patagónica, muy cercano a la costa en Argentina, donde además de las pesquerías de enmalle, el gillnet que aparece ahí, también hay captura incidental y considerado como una amenaza a las pesquerías de arrastre. Y estas son unas pesquerías que obviamente están apuntando a recursos de pequeños pelágicos, que es como la anchoita que está descrita ya en Argentina,
y es parte también del espectro dietario de los pingüinos de Magallanes. Otras especies que están en peligro, muy amenazadas, corresponden a la figura a la fotito que tenemos a la derecha abajo, al pingüino de ojo amarillo en Nueva Zelanda, donde en la isla sur y las otras islas aledañas también una de las principales amenazas corresponde a las pesquerías de enmalle, de estas agalleras. Bueno, si nosotros revisamos, y obviamente el título del taller tiene que ver en qué estamos, cómo vamos, ¿cierto? En esto, es interesante cuando hablamos de las aves marinas. Freddy ya estaba hablando, de hecho, de que en el caso de los mamíferos el panorama es bastante complicado en cuanto a las colisiones, en cuanto al enmayamiento, qué protocolos existen, qué planes de contingencia tenemos, qué planes de monitoreo, a pesar de que se está generando conocimiento para recomendar. Freddy ya les mostró un mapa, por ejemplo, para dónde enfocarnos y cuándo enfocarnos para poder responder. En el caso de la ave marina existe lo que conocemos como los planes de acción nacional, los PAN, y en este caso dice aves marinas, AM, es por aves marinas, donde a raíz de estos eventos que yo les mostré al comienzo de la captura incidental del palangre, de albatros, petreles, de aves que son, ¿cierto?, tienen rasgos de vida, de historia de vida que los hacen ser bastante frágiles, resulta que la FAO llamó a fines de los, bueno, no sé si, pero a fines de los años 90 llamó a que los países, ¿cierto?, adoptaran, propusieran y adoptaran planes de acciones locales en forma voluntaria para poder reducir el impacto de las pesquerías de palangre en particular, porque era lo que se conocía, y así reducir la captura incidental de aves marinas, ¿ya? Nosotros tenemos un plan de acción nacional que está apuntado a lo que significa el palangre y que vio la luz, como lo indica aquí la figura, en el año 2007. Pero fíjense que hay otros países y particularmente es de interés lo que ocurrió con Uruguay, que tuvo su plan de acción nacional, ¿cierto?, en el año 2006, ¿cierto? Luego el 2015 incluso tuvo una actualización de este plan incorporando nuevas pesquerías, ¿ya? Pero estamos hablando de planes de acción que han sido desarrollados por investigadores, ¿cierto? Y colaborando con los mismos usuarios pesqueros, generando evidencia, no estamos hablando de revisiones de literatura ni nada, sino que evidencia que sea tangible, ¿cierto? Que sea comunicable, que sea aplicable para garantizar el cumplimiento de medidas de mitigación, por ejemplo. Y en el caso particular de Uruguay es de interés porque no solamente se ha quedado con las aves marinas, sino que estas nuevas actualizaciones incorporan a otros grupos como condrictios, en el caso particular de Uruguay, ¿ya? Eh, Argentina también ha hecho lo suyo, incorporando también antecedentes, lo que significan las pesquerías de arrastre, y nuevamente incorporando conocimiento colectado in situ también. En el caso particular de Argentina, el equipo del ATF también del otro lado de la cordillera ha estado activamente proporcionando evidencia de lo que significa el uso de las medidas de mitigación que son apropiadas para reducir la captura incidental de aves marinas en particular. En Chile, si nosotros nos vamos a lo local, ¿y cómo estamos? Bueno, luego de este llamado, ¿cierto? De este llamado de la FAO, eh, se logró evidenciar también de que en Chile existía captura incidental de albatros y petreles, principalmente en las pesquerías de palangre, porque era la moda, ¿cierto?, de ese tiempo, donde en la región de Magallanes también tenía un rol muy interesante que relatar y poder solucionar, ya que la región de Magallanes, como les mostré el día de ayer, es la que mantiene al menos de las 6, la totalidad de las colonias conocidas de albatros que tenemos en Chile, ¿ya? Del albatro ceja negra y el albatro cabeza gris. Por lo tanto, las pesquerías que se desempeñan, actualmente se desempeñan también, tal vez van variando los esfuerzos de pesca, pero se desempeñan igualmente, tenían sus eventos también de captura incidental, ¿ya? Por lo tanto, a través del Fondo de Investigación Pesquera, la Subsecretaría de Pesca desarrolla a través, ¿cierto?, de investigación, incluyendo incluso expertos. En ese tiempo estaba el profesor Carlos Moreno también vinculado a lo que significaba la Universidad Austral, donde de la mano con los usuarios pesqueros,
desarrollaron bastantes iniciativas también incluyendo experimentación con material, con artes de pesca para poder reducir el impacto de las pesquerías, ¿ya? Y así nació el año 2007 este plan que tenemos, el Plan de Acción Nacional para reducir la captura incidental de aves en las pesquerías de palangre, ¿ya? Las pesquerías con anzuelo, destinado principalmente a las pesquerías industriales, ¿ya? De mayor escala. Y luego el 2008 hubo claramente el diagnóstico de este plan de acción, luego el desarrollo del mismo y el 2008 también un seguimiento. Pero fijémonos de que nosotros podemos diseñar planes en Chile y resulta que los reglamentos para poder aplicar medidas de administración a estas mismas pesquerías, estamos hablando que el Plan de Acción Nacional nació el 2007, pero fíjense que la reglamentación para obviamente hacer esto obligatorio, el uso y que puede conllevar a sanciones, por ejemplo, en el incumplimiento, apareció recién el año 2014. El desafío, además, a esto le vamos a sumar si es que tenemos la infraestructura y tenemos el conocimiento para poder garantizar el cumplimiento de aquello. ¿Mm? Eso también es otra historia que también merece mucho análisis y por lo tanto Chile sí ha tomado algunas iniciativas como por ejemplo la disposición de sistemas de cámara electrónico de monitoreo. No obstante, no debemos descansar tampoco en el efecto disuasivo, sino que también hay que hacer un seguimiento educativo también y también que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigación en el largo plazo, ya que estamos hablando de especies como las aves marinas que ya lo mencionábamos, longevas, y ni hablar de cetáceos, que tampoco ni siquiera tienen un plan. Aquí la figura yo pensé que iba a quedar mejor, pero se entiende. En el caso, en este plan de acción, lo que se recomendó particularmente para distintas pesquerías de palangre, estamos hablando de pesquerías de palangre pelágicas, aquí por eso aparece un pez espada ahí, lo que se recomendó pelágico, por la alta flotabilidad que tienen estos anzuelos que están encarnados, si se tiene que disponer de una línea espantapájaro, es decir, son líneas que nosotros montamos en un poste que tiene estos flecos, ¿ya? O banderolas, streamers, le dicen en inglés, y montamos en la popa del barco, en la parte de atrás del barco, montamos unos postes, ¿cierto? Para que esta línea espantapájaros, cuando yo estoy arrojando la línea con anzuelo, con las carnadas en el mar, estas líneas espantapájaros formen una barrera, ¿cierto? Física para que las aves marinas no se acerquen a la zona de riesgo, ¿ya? Este plan plantea, de hecho, que las líneas espantapájaros tengan una distancia desde esta zona de anclaje superior a los 100 metros, incluyendo incluso los 130 metros. Estamos hablando de una cuadra prácticamente de línea espantapájaros. Lo cual conlleva el tener, ¿cierto?, la construcción adecuada de ciertos estándares de línea espantapájaros y también el uso de estas y su mantención. Entonces, más que la lista deseada que puede ser un plan, también hay que hacer mucha experimentación acerca de cuáles son, por ejemplo, las líneas de espantapájaros que sean más apropiadas. Tal vez no necesariamente en cierta pesquería tengamos que tener una cuadra, ¿cierto? Sino que se pueden complementar con otras medidas. Y particularmente en las pesquerías pelágicas de pez espada, lo que se ha planteado también es aumentar, por la alta flotabilidad que tenían estos anzuelos, ¿cierto?, encarnados, aumentar el hundimiento de lo que significan los anzuelos, ¿ya? Ahí en la mano vemos justamente donde está el reinal que corresponde al hilo que está llevando, ¿cierto?, hasta que llega al anzuelo. Se recomienda por lo menos utilizar pesos que tengan sobre los 60 gramos para fomentar justamente el alto hundimiento y así un albatros que está en la superficie o un petrel le sea más costoso, ¿cierto?, el poder llegar a acceder a esa carnada. Y de hecho, luego han ocurrido otros tipos de eventos. Aquí, de hecho, tengo se los iba a mostrar para ver si es que se ve. Pero son anzuelos, fíjense el tamaño de mi mano, son anzuelos bastante grandotes que tienen que ver, y se ha documentado que albatros errantes, se ha planteado que albatros de cabeza gris en la zona norte de Chile, pero yo creo que son albatros de buller que vienen desde Nueva Zelanda, han estado involucrados en este tipo de captura, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, las plomadas. Este es un tipo de plomo antiguo que es bastante complicado también, ha sido bastante complicado porque estos se desprendían y a través de la tensión se podían cortar y podían constituir una suerte de proyectil que podía afectar al rostro de una persona.
y luego se han propuesto algunas alternativas, como la que aparece ahí en la mano, en la fotografía, de otros tipos de plomadas que sean deslizantes, ¿cierto? Para que si se llega a cortar, estamos hablando de pez espada, yo no recuerdo cuánto el peso, que son piezas grandotas de captura, si se llega a desprender, ¿cierto? A cortar este reinal, esta línea, este anzuelo se desprenda y no constituya, ¿cierto? De regreso un proyectil que me pueda afectar. Se ha propuesto eso, aumentar el peso, las líneas espantapájaro, particularmente en el caso del palangre de pelágico, ¿ya? Otras pesquerías que utilizan palangre en Chile, sobre todo en la zona sur de Chile, las pesquerías demersales australes, que corresponden, ¿cierto?, a estas que están desde la región de Aysén hacia abajo, eh, parte también de la región de los lagos probablemente, y donde la pesquería destinada, industrial destinada a lo que significan los recursos de merluza austral, de congrio, se ha recomendado principalmente, si es que existe alguna actividad crepuscular, el uso de líneas pantapájaros nuevamente para aquello, y obviamente también, como se había destacado para esta pesquería, que lo recomendable también era utilizar algunas técnicas operacionales, más que las medidas de mitigación como tal también, que son complementarias, como el calado nocturno. Calar, nuevamente, es meter, cuando yo estoy metiendo los anzuelos, realizar esta actividad durante la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque la abundancia, obviamente, de albatros puede ser menor durante la noche y resulta que sí puede funcionar porque la actividad de alimentación de los albatros es significativamente superior durante el día cuando están atendiendo, ¿cierto?, alrededor de los barcos de pesca. Pero resulta que al mismo tiempo nosotros podemos estar ayudando, ¿cierto?, a disminuir la captura incidental o la exposición a estos eventos de los albatros, pero al mismo tiempo existen otras aves que tienen mayor actividad nocturna. Y de hecho, el Procellaria equinoctialis, el petrel la fardela negra grande, como lo llamamos en Chile, o el petrel, ¿cierto?, de barba blanca, tiene una mayor actividad nocturna y, bueno, diurna también, pero tiene actividad nocturna y además una alta capacidad de buceo comparado con la mayor boyantez que tiene un albatros, ¿ya? Por lo tanto, en las características que podemos detectar para ciertas pesquerías, y esto es interesante, si tenemos un plan de acción que nació en el 2007 y después hay un proyecto, por ejemplo, destinado con recursos para poder hacer su seguimiento, no necesariamente está todo escrito. Todo va variando según la estacionalidad, según el ensamble de aves que está involucrado, por lo tanto, todo esto merece, ¿cierto? Más que el trabajo de oficina, merece también mucho trabajo in situ para poder tener medidas que sean apropiadas. Y por supuesto, la misma retroalimentación de parte de las mismas flotas pesqueras que son los que están día a día ahí. Eh, Otra de las medidas, y de hecho la dejé para el final, corresponde a otra de las medidas bastante interesantes y que de hecho se ha exportado a más allá de las aguas nacionales, corresponde a lo que significa las pesquerías de bacalao de profundidad. Estas también utilizan palangre y resulta que hace mucho tiempo en Chile estas pesquerías utilizaban productos de que venían tecnología y las mismas compañías que venían al sur de Chile, particularmente en la región de Magallanes, capturaban el bacalao con un palangre de tipo español, el que está aquí arriba. Son líneas, ¿cierto?, que están conectadas, ¿cierto?, por una línea retenida, la cual dispone una serie de anzuelos que están dispuestos, ¿cierto?, en este sentido horizontal, teniendo tienen intercalado algunos pesos, por ejemplo, en este caso es de 4 kilos, pero muy, muy baja capacidad de hundimiento, ya que son líneas que están en serie, ¿cierto? Y donde existían altos niveles de captura incidental de albatros. Y de hecho estas pesquerías eran las que estaban operando y las que operan también en la actualidad cerca también incluso de colonias importantes para los albatros en Chile, como Diego Ramírez, Ildefonso y otros lugares también aledaños. Independiente de lo que hablemos de las zonas de pesquería, teniendo en claro que esto corresponde al sector del Paso Drake, o un poco más al norte de la región de Magallanes, para un albatro es fácil llegar a esas zonas también, ¿ya? Así que las pesquerías de palangre en particular del bacalao de profundidad, con el sistema español, llegaban, y creo que lo dije el día de ayer, en un año en particular de monitoreo, 1.500 albatros por año, fácil, y donde este sistema fue reemplazado por un sistema nuevo, ¿cierto?, de pesquería, fíjense que el que está abajo, donde
se subió más que al doble, incluso el peso individual, ¿cierto?, para fomentar una alta tasa de hundimiento. Es decir, siempre que hablamos del hundimiento es simplemente de que el albatros no llegue ni a ver el anzuelo encarnado, ¿ya? Y, y además tiene otros valores agregados, otras estructuras agregadas también que facilitan también la reducción de eventos de captura incidental durante el calado, es decir, cuando yo estoy arrojando la línea de anzuelo en el mar, pero también durante el virado, es decir, cuando estoy recuperando la captura la pesca objetivo, en este caso el bacalao. En esas dos instancias es que se logró reducir a cero lo que significan los eventos de captura incidental de albatros en esta pesquería en particular, y por lo tanto corresponde a una de las medidas, ¿cierto?, por excelencia, y que están incorporadas muy fuertemente en lo que significa este plan de acción. Los albatros de ceja negra, para poder, y nosotros le hemos instalado de hecho estos Time Deep Recorders, estos TDR, pueden alcanzar una profundidad máxima de buceo no despreciable de 4 metros, de 4 metros y medio, para llegar a la profundidad. Ahí está la tasa, lo que está en azul. Esa profundidad la alcanzan en 12 segundos, ¿ya? Es decir, llegaban más rápido que el sistema español, que para llegar a la misma profundidad el sistema español, ¿cierto?, llegaba en 30 segundos. Es decir, se demoraba en 30 segundos llegar a esta profundidad máxima de buceo de los albatros, por lo tanto los albatros llegaban con el sistema español fácilmente a las carnadas. Pero fíjense en el sistema chileno abajo, que corresponde no a esta serie horizontal de anzuelos, sino que a racimos, ¿cierto?, prácticamente verticales, con un peso individual cada uno, ¿cierto?, que llegaban por lo menos en un tiempo de menor a 6 segundos, ya estaban a los 4 metros y medio, por lo tanto los albatros no alcanzaban ni a ver este tipo de líneas que estaban siendo caladas desde la popa de los barcos, desde la parte de atrás de los barcos, ¿ya? Eso es uno de los ejemplos que llevó después del 2002, después del 2005, que se realizaron estos experimentos en el marco de justamente de este esfuerzo, ¿cierto?, de recursos que hubo y de especialistas también, de investigadores que se dedicaron junto con las compañías para poder adaptar en conjunto. Siempre hay que involucrar a lo que significan los actores que después van a quedar funcionando, ¿cierto?, en el mar para cuando nosotros nos retiremos, que son los mismos usuarios pesqueros. Y en este caso en particular, la inspiración viene del conocimiento que existe, ¿cierto?, de los materiales de pesca y el tipo de pesquería en el sur de Chile, pero en este caso las pesquerías artesanales, que están enfocadas a las capturas de recursos, particularmente en este caso aquí sale Patricio Cárcamo, en la región de Aysén, donde nosotros fuimos a trabajar con ellos también en estos palangres que ellos le llaman atorrantes o palangres verticales, que son unos palangres que se utilizan en forma individual y se dejan a la deriva, tienen su propio peso individual, por lo tanto tienen con ese peso individual tiene una alta tasa de hundimiento. Y el mismo profesor Carlos Moreno también, a través de la investigación paralela que realizaron en el marco del Plan de Acción Nacional, también detectaron lo mismo, las tasas de captura incidental de albatros que también frecuentan estas zonas de pesca, eran prácticamente nulas debido a la alta tasa de hundimiento de esto. Estos palangres después ellos mismos los calan, los pescadores artesanales los calan en ciertas condiciones de marea, tienen un conocimiento local muy, muy acertado en cuanto a lo que significa la llenante y vaciante, y por lo tanto dejan estos atorrantes calados, y resulta que llegan de regreso después debido a las mareas a las mismas zonas, por lo tanto tienen esas banderolas que ven ahí para poder identificarlo y localizarlo a distancia, ¿ya? Esto es parte del concepto, ¿cierto?, que se trasladó a las pesquerías industriales para desarrollar el sistema chileno. Pero fijémonos también, y de hecho, si me voy hacia atrás, ahí están el sistema chileno, ¿cierto? Tenemos un racimo individual, ¿cierto? Una línea madre que es individual con este racimito de anzuelo, con un peso que está por separado, pero fíjense lo que significa lo que está aquí arriba. Ya el alto hundimiento reduce la posibilidad de que un albatros quede enganchado en el calado, que era lo más importante, pero al mismo tiempo ocurrió otro fenómeno. Y por algo está el cachalote también en esta diapositiva. El cachalote, los cachalotes y las orcas, muy asiduos. De hecho, el Frede les mostró, gracias también a la ayuda de observadores también de pesca, científicos de pesca,
que se utilizan dispositivos para espantar las orcas, por ejemplo, de sonido, resulta que orcas y cachalotes consumen también, al momento de estar virando las líneas de pesca a bordo, consumen lo que significa el bacalao de profundidad. Por lo tanto, además de esta alta tasa de hundimiento, se aprovechó la instancia de utilizar este sistema de cono, ¿cierto?, de malla, conocida como la cachalotera, ¿ya? Y la cachalotera, ¿qué hace? Simplemente hace el trabajo de que cuando yo dejo reposando la línea con anzuelos en profundidad, al momento de estar mirándolo, la tracción, la propia tracción, ya que la flotabilidad de esto es positiva, por lo tanto, este paraguas va a estar flotando cuando los anzuelos están abajo, ¿ya? Y al momento de subir la línea de pesca, la propia tracción hace que este cono cubra de hecho, tengo un ejemplo, son grandes, pero tengo hasta un ejemplo aquí en pequeña escala, gracias a unos amigos también eh, de pesquería, de observadores de pesquería del mismo Instituto Fomento Pesquero. Y de hecho, fíjense que esto simplemente flota y después luego cubre la captura, eh, y por lo tanto, ya al momento de estar mirando la línea, si es que quedó algún anzuelo con una carnada que no fue consumida por un bacalao, tampoco quedaba al alcance de los albatros. Por lo tanto, es una medida que por excelencia ha ayudado bastante a reducir lo que significa la captura incidental, probada en el Índico, en Kerguelen, también luego en la zona también de Malvinas, de otros lugares. Eso es lo que existe del plan de acción chileno, que tiene que ver simplemente con las pesquerías de palangre. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Se espera que no tenemos mucho conocimiento en cuanto a lo que significan, por ejemplo, planes de acción para otro tipo de pesquería por parte de nuestra autoridad, porque al final no hemos evidenciado, por lo menos, experimentación, no sabemos de otros proyectos donde se están realizando experimentos, no obstante nosotros, para pasar, digo, a otras pesquerías, y una de estas corresponde por naturaleza a las pesquerías de arrastre, ¿ya? Pesquerías que pueden ser de media agua, pesquerías demersales, ¿cierto? Donde también ya les mostré que existían colisiones y enganches también que pueden ser significativos. Este mismo tipo de pesquerías también continúan operando, incluyendo buques factoría también en la región de Magallanes, donde la sobreposición de albatros que vienen de Diego Ramírez, de otras colonias importantes como Ildefonso, tienen una alta sobreposición con lo que significan este tipo de pesquería, ¿ya? Por lo tanto, lo que se ha recomendado a nivel internacional para las pesquerías de arrastre y así excluir de estas zonas de riesgo a los albatros y petreles corresponde nuevamente a una de las medidas más simples, ¿cierto? Por excelencia y las más evaluadas a nivel internacional, que corresponden a las líneas espantapájaros, ¿ya? Las líneas espantapájaros, como la figura que de la izquierda, la superior izquierda, aquí tenemos los cables, ¿cierto?, que están sumergidos en el agua, y la línea espantapájaro sirviendo como barrera a través de un sistema de lastre, ¿ya? Luego también se ha propuesto y se han realizado estudios con otros sistemas que son más fijos, pero pueden ser abatibles, como los Beer Baffler, que simplemente son cortinas que nuevamente realizan esta labor, ¿cierto?, de sistema de barrera física, ¿ya? Flecos, el mismo concepto de la línea espantapájaro que se puede utilizar en agricultura, lo hemos visto en los jardines, lo hemos visto en los cultivos, ¿cierto?, en los viñedos, la línea espantapájaros, donde se recomienda que en su construcción, por lo menos estos flecos, estas líneas secundarias, tengan, por ejemplo, colores que sean llamativos, colores cálidos para poder, ¿cierto?, eh, hacerlo más conspicuo para que lo puedan detectar la aves, ¿ya? Luego se ha probado también otras técnicas como mangas telescópicas para proteger los cables, pero operacionalmente sí han tenido algunos problemas en términos de enredo, ¿cierto? Y de operación, sobre todo, entendiendo que estas pesquerías no se desempeñan en aguas muy tranquilas. Ya estamos hablando de movimientos bastante potentes. Por lo tanto, cualquier medida tiene que ser probada en escenarios in situ, como insisto. Es decir, tiene que por lo menos también conocer cuáles son los umbrales en su funcionamiento. Aquí tenemos, de hecho, Juan Carlos, que es parte de las diapositivas del comienzo, donde tenemos en el centro sur de Chile una pesquería de merluza, tenemos
desplegada una línea espantapájaro para que la puedan ver. Este es un modelo sumamente simple con una línea madre muy, muy delgada, que está por acá, ¿ya? Y que resulta que ahí están los albatros que viajan desde el mismo sur de Chile, fácilmente llegan a la región del Biobío, principalmente en invierno después de la reproducción. El problema en el verano, primavera-verano, es más cercano a la región de Magallanes cuando estamos alrededor de las colonias. Y resulta que ahí está justamente en la línea espantapájaros facilitando esta zona de exclusión de colisiones y de enganche con estos cables que están ya sumergidos, ¿cierto? Con la red sumergida. El, tanto nosotros comenzamos, de hecho, a trabajarlo el año 2011, cuando empezamos a demostrar junto con la misma, nos permitieron las mismas compañías poder evaluar este tipo de dispositivos, que lo comenzamos a realizar el año 2011, luego lo hemos retomado también durante el 2019 y 2020, para poder perfeccionar, de hecho, las dimensiones, la forma de construir, ¿cierto? Y el desempeño, que hay que evaluarlo también, de las líneas espantapájaro, para poder recomendar, ¿cierto? Tanto a los usuarios, pero también a los tomadores de decisiones, en este caso particular la Subsecretaría de Pesca. Y donde nosotros logramos demostrar, de hecho, que por sobre el 97%, el 98% de efectividad en la reducción de eventos de colisión y captura incidental al utilizar este simple dispositivo de línea de espantapájaros, ¿ya? Cuando llegamos a la región del Biobío, de hecho, está en el mismo diario de Concepción, bromeaba un poco con cuanto a lo que nos hicieron un artículo, una nota acerca del trabajo que íbamos a desempeñar en la región, y ahí aparecen justamente una sección de humor y acompaña junto a una nota, pero lo interesante es que este tipo de dispositivos logró demostrar por lo menos la reducción de la captura incidental de albatros y petrel, que es lo más importante. Esto constituyó, de hecho, evidencia que nosotros logramos generar in situ desde las pesquerías, desde las mismas pesquerías, para poder informar, de hecho, en cuanto a la toma de decisiones. Y una de estas ha correspondido, de hecho, a una de las resoluciones que salió por parte de la Subsecretaría de Pesca desde el año 2019, con vigencia en realidad a comienzos del año 2020, donde se exige el uso obligatorio de líneas espantapájaro en toda la flota que tiene que ver con pesquerías de arrastres, ¿ya? Donde así se mantiene la obligatoriedad de utilizar este dispositivo para reducir los enganches y colisiones, ¿ya? Eh, es sumamente interesante porque las regulaciones, cuando hablamos de cierta pesquería, palangre, todos los que utilizan anzuelo, ya vimos que hay distintos tipos de palangre. Hay palangre y palangres, palangres pelágicos, palangres, ¿cierto?, demersales, lo mismo en estas pesquerías que utilizan redes. Por lo tanto, en ocasiones pueden existir esquemas que son bastante generales. De hecho, esta figura que le estoy mostrando en la diapositiva proviene de la misma resolución que está citada ahí abajo, y donde las cosas no quedan ahí. O sea, que hay que seguir buscando, ¿cierto?, soluciones en otros planos también. Y esto ha ocurrido en el caso de las pesquerías de crustáceos. De hecho, también utilizan una red que también se despliega en el mar, con la ayuda de unos cables, ¿cierto?, de cala que llevan a esta red, y donde no existe infraestructura alguna comparada a la que ya habíamos probado para reducir los eventos de colisiones de aves marinas en este tipo de pesca, ¿ya? Por lo tanto, esto es una de las principales cosas que puede afectar al cumplimiento de las medidas de mitigación cuando nosotros, por ejemplo, sacamos resoluciones o tenemos planes, y estos están basados generalmente en revisiones bibliográficas, o están basados, por ejemplo, en evidencia que venga de otras latitudes con otra infraestructura y no tenga una visión, cierta, aterrizada, vivencial con parte de los mismos usuarios y a nivel nacional. Y esto ha sido una de las cosas principales por las cuales a veces, y Chile no es la excepción. De hecho, estuvimos discutiendo con unos colegas de Nueva Zelanda hace poco, que es cuando uno traslada, ¿cierto?, este tipo de técnicas para poder reducir impactos de fácilmente una flota o un representante de flota o un conjunto de flota, nos pueden decir, pero ¿cómo voy a utilizar esto si nunca se ha probado acá? Puede funcionar en Alaska, puede funcionar en Malvinas, puede funcionar en Rusia, donde ustedes quieran, pero aquí no se ha probado. Entonces ese es un desafío.
El poder educar, pero generar también información que involucre a los actores es clave. Y obviamente el seguimiento a largo plazo para ir perfeccionando es sumamente importante para poder garantizar o por lo menos asegurar un poco el cumplimiento. Aquí simplemente como no había infraestructura, de hecho las pesquerías que tienen que ver con crustáceos nosotros logramos, y de hecho estamos avanzando bastante en estos trabajos que tienen que ver con el poder innovar en algunos dispositivos también que permitan tener zonas libres de riesgo de colisiones para las pesquerías de crustáceos. Y esto abarca, por ejemplo, pesquerías que tienen que ver desde de la cuarta región hasta incluso la región del Biobío. ¿Ya? El rango de operación no es menor y por lo tanto tiene que ver con, tal vez no con tasas muy altas como lo que ocurre un barco de este tipo con cables metidos en el agua afuera de Diego Ramírez con los albatros, pero sí son interesantes porque nosotros logramos detectar, y de hecho lo publicamos hace un tiempo, que existe la ocurrencia de, de aves marinas que no son tan fáciles de identificar como por ejemplo el albatros de Galápagos, eh, el albatros también de Chatham. Eso estamos hablando de especies que tienen sus problemas importantes de conservación en otras latitudes, ¿cierto? Y es importante que poder optimizar el rendimiento de estas medidas de mitigación al máximo. ¿M? Por lo tanto, es un trabajo que tenemos actualmente en curso y que ojalá tengamos buenas luces también este año a pesar de las limitaciones operativas de la pandemia. Bueno, esas son las pesquerías que tienen que ver con arrastre, ¿ya? Con arrastre. Y luego, desde el año, por lo menos, y lo que le estaba mostrando al comienzo, las pesquerías de cerco también ha sido uno de los que hemos incursionado en forma bastante importante también, pero aquí el desafío fue mayor, porque ya vieron la revisión que realizamos a nivel internacional. Nos dimos cuenta de que no era como los atuneros de cerco, sino que esto tiene que ver con pesquerías de cerco de pequeños peces pelágicos que están, ¿cierto?, alojadas a lo largo de las plataformas continentales, generalmente grandes flotas que tienen que ver con recursos pequeños pelágicos en zonas costeras y por lo tanto con una alta sobreposición con albatros, petreles, fardelas, pingüinos. Aquí además de los albatros estamos hablando de que se amplía el abanico de especies, ¿cierto? El ensamble de especies de aves marinas, ya que estamos hablando de especies que son consumidoras de estos recursos, ¿ya? Y en el año 2013 logramos identificar, diagnosticar por primera vez lo que significan la interacción de las aves marinas con pesquerías como sardina y anchoveta, ¿ya? Y esto lo realizamos en dos lugares. No nos destinamos esfuerzos en poder trabajar en la zona centro-sur de Chile, porque el esfuerzo de pesquería, de hecho, es por excelencia una de las zonas de mucho esfuerzo pesquero también, de estos recursos pelágicos, pero también al mismo tiempo al entender de que los ensambles de aves son distintos que constituyen a este tipo de pesquería, que están alrededor de este tipo de pesquerías, también estuvimos presentes también en la zona norte del país, en Arica, particularmente Iquique, donde trabajamos también con pesquerías que se enfocan en el recurso anchoveta. Acá en la centro sur corresponde más a los recursos sardinas, ¿ya? Y claramente la relación tenía que ver en el norte principalmente con aves guaneras, con aves que tienen que ver con buceador en picada, que lo vimos ayer, piqueros, pelícanos, y en el caso del centro sur de Chile, logramos evidenciar también la interacción con negativa, ¿cierto?, de eventos de captura incidental con otro tipo de aves principalmente como fardelas, fardela blanca, fardela negra, que tienen que ver con buceadores en persecución, ¿ya? Estas las que se propulsan debajo del agua. Perdón. En el caso de la pesquería de cerco, las que ya estábamos hablando de estas que se encierra el círculo para capturar un cardumen y que se cierran como una copita al tensar los cables, y también existe el concepto del calado y el virado, es decir, cuando yo estoy, ¿cierto?, metiendo el material de pesca al agua para capturar el recurso objetivo y después cuando lo estoy recogiendo. Y en el calado,
nos dimos cuenta de que, y esto lo evidenciamos, si lo vemos en las figuras, en las figuras de la derecha, en la superior, corresponden a fardelas que están en la zona centro-sur, en la región de los ríos, la región de la Araucanía. Lo que se ve como un manchoncito aquí, había mucha niebla, pero lo que se ve en la zona norte del país, acá abajo, donde estoy moviendo el cursor también, y lo que vemos aquí, que el excedente, ¿cierto?, de material de pesca, de este paño de la red, es decir, si yo en una línea de boyas monto mucha cantidad de paño, resulta que la forma de esta copa que se va a cerrar luego tiene un bajo hundimiento, y por lo tanto por la deriva también de las corrientes superficiales queda a la deriva este paño de red, donde las aves se meten a consumir, ¿cierto?, el cardumen que ya está atrapado por esta pared, que ya se hizo el círculo de la red, y al meterse a bucear, ¿cierto?, a obtener la captura y querer salir a respirar, se encuentran con este techo de red. Por eso nosotros le llamamos el cielo o el techo de red, que es un fenómeno que ocurre eh, eh, en este tipo de pesca. Y de hecho, los excedentes de red apuntan muchísimo a meter una mayor cantidad de paño de red simplemente con el objetivo, y esto lo hemos discutido, por ejemplo, las mismas flotas, y simplemente con el objetivo de poder garantizar una mejor captura. Es decir, si yo tengo mucha red, puedo capturar más peces. Bueno, es discutible, y nosotros lo tratamos de llevar también a unos niveles mínimos también de reducir las cantidades de material de pesca, ya que, por ejemplo, una lancha de estas artesanales puede llevar no más allá de 60 toneladas, por ejemplo, si lo comparamos con un barco industrial que puede llevar 2.000 toneladas. ¿Mm? Otro, otra característica que logramos diagnosticar también de que podía conformar unas fuentes, ¿cierto?, claras de captura incidental en el calado, cuando estamos arrojando a la red este techo de red, pero en el virado, cuando estamos recogiendo el material de pesca, en el virado ocurría justamente con el sistema de boyas y con el sistema de reineta, con esta interfase que existe entre el paño de red que está aquí abajito, que es mucho más fino, ¿cierto?, y la línea de boyas, ¿ya? Y esto tiene que ver principalmente con factores clarísimos como el montaje externo de la línea de boyas. Fíjense lo que está indicado ahí con las letras blancas y con esta flecha roja. Si la línea de boya está montada de esta forma, es decir, la boya tiene un buje que es conocido, ¿cierto?, un eje por el cual puede pasar el cabo principal. Si no está montado así y está montado como se ve en la figura, quedan espacios, ¿cierto?, que constituyen la oportunidad para que se puedan enganchar las aves cuando la red está en el agua. Claramente la falta de mantención también constituye un riesgo. Cuando tenemos estos espacios, también todos forman puntos de riesgo para el enmayamiento de aves, cuando al querer salir, porque esta red está dispuesta en la superficie del agua, al querer salir del interior de la red, pueden quedar enganchadas justamente simplemente cuando se está tensionando la red hacia para subirla a bordo, y ahí la superficie obviamente de ese espacio se puede reducir y quedar enganchado, ¿ya? Y otra característica interesante también que logramos identificar tiene que ver con el tamaño de esa red, ¿ya? En algunas pesquerías se utilizaba la reineta en tamaño de apertura de malla, es decir, se mide desde un nudo hasta el otro nudo de 3 pulgadas, es lo que se utilizaba, y logramos, por lo menos en el centro sur de Chile, evidenciar de que especies como fardelas, que son de menor tamaño que un albatros claramente, quedaban enganchadas en esa zona, ¿cierto?, producto de ese tamaño de malla. Así que también intentamos poder reducir la apertura de malla para evitar el enmayamiento de especies como las fardelas. Aquí en la figura está la misma que les mostré anteriormente, la que está aquí en la izquierda, tiene que ver con la mantención de las reinetas en esta interfase que existe con el paño de red. Ahí hay unos piqueros enganchados en la zona de arica. ¿Qué hicimos en esta pesquería? De hecho, cambiamos todos los materiales de nuevo, nos reunimos con expertos, maestros expertos rederos que han trabajado con las pesquerías artesanales, y por lo tanto, a través de muchas reuniones que tuvimos técnicas también para poder tratar de modificar la exposición de la ave a estos focos de interacción, es que logramos
apostar por distintos aspectos, es decir, como una suerte de pack de modificación estructural de lo que son las redes de pesca. Y en el caso particular, ¿se acuerdan de las 3 pulgadas? Logramos llevarlo a un punto crítico, calculamos justamente el área, ¿cierto?, de la sección esta transversal de lo que significa un ave, y por lo tanto a un punto crítico de 2 pulgadas y cuarto llevamos el tamaño de red versus las 3 pulgadas. Cambiamos el sistema de montaje de las boyas completamente de este externo que deja muchos espacios para el enganche de aves como el pelícano que salía anteriormente, y los pasamos todos por el interior, realizamos un montaje interior de boya, y resulta que al excedente de material de red también se llegó a reducir por lo menos a un 34%, ¿cierto?, de cantidad de excedente de red que había montado para tratar de reducir este fenómeno, ¿cierto?, del cielo, del paño de red. En ese caso, logramos por lo menos en Coronel, en la región del Biobío, en un caso en particular, teníamos una red que tenía muchísima red y paño de red, y se logró reducir, por ejemplo, cerca de 800 kilos, estamos hablando casi de una tonelada, ¿cierto?, de casi una tonelada de red que logramos reducir para llevar a cabo también experimentos que luego nos fuimos con estas modificaciones estructurales de las redes, nos fuimos con estas lanchas de pesca de peces pelágicos como sardina, nos fuimos al mar a trabajar y realizar ensayos, ¿cierto?, en tiempo real, en las condiciones normales de pesca, junto, ¿cierto?, con lanchas que también teníamos conocida en su estructura, donde no modificamos esta estructura, y obviamente realizamos ensayos comparativos, incluyendo el mismo ensamble de aves marinas, la misma estación, eran prácticamente las mismas condiciones para poder trabajar en forma más cercana a lo que significan las condiciones de pesca. Bueno, aquí está el ejemplo, rescaté la fotografía que les mostré del pelícano anteriormente junto con los piqueros. Fíjense cómo el montaje exterior de las boyas puede causar justamente este tipo de mallamiento de las aves, ¿ya? Está en reposo en el agua, pero en un momento hay una suerte de polea hidráulica, ¿ya?, conocida como power block. Está tensa la red para subirla a bordo, porque la red, esta copita, tiene que ir reduciéndose cierto, en el área para poder después sacar la captura. Y resulta que los pelícanos y otras aves pueden quedar enganchados de esa forma. Y en la derecha tenemos la forma del montaje interno de boyas, donde las reinetas las pegamos al máximo al sistema de esta línea nueva de boya. Se redujo completamente lo que significa ese tipo de zona de exposición. Y en cuanto a la captura incidental, nos fuimos a evaluar, y de hecho las redes que no teníamos modificadas, que utilizamos como controles también, que teníamos todo el diagnóstico del material de pesca de la red, es decir, se bajan a tierra, se miden todas las estructuras, todas las características de la red. Logramos detectar, por ejemplo, las que estábamos monitoreando al mismo tiempo, que no tenían modificaciones de estos tipos estructurales, llegando, por ejemplo, a 17 aves por lance de pesca que logramos evidenciar, y donde la reducción de estas fuentes de exposición, en el caso de las redes modificadas, llegamos a 0,25 aves por lance. Es decir, cambios bastante significativos, que tenían que ver con cerca de casi el 98% también de la diferencia, ¿cierto?, entre los eventos de captura en la misma zona, en las mismas temporadas. Y obviamente apuntando también a poder informar, ¿cierto?, al usuario de las pesquerías en cuanto a lo que significa el poder adoptar alguna medida, el poder promoverla, ¿cierto?, para poder dar cumplimiento con estas modificaciones. También siempre hay que estar considerando, si uno quiere compatibilizar justamente las medidas de mitigación con el rendimiento de los usuarios pesqueros, tiene que ver con algunos incentivos. O sea, no estamos hablando de subsidios, estamos hablando de incentivos que pueden ser bastante atractivos. De hecho, nos costó bastante el desmitificar de que el reduciendo la cantidad de paño de red podía afectar la pesca de los pescadores. Comenzamos con una embarcación y con otra control muy discretamente por lo mismo, porque
existe la incertidumbre, obviamente, de que lo que uno haga pueda afectar al rendimiento de pesca. Y claramente nosotros las capturas de peces pelágicos por lance de pesca no evidenciamos diferencias en lo que significa su rendimiento por lance, en cuanto a lo que significa las redes modificadas, que es lo que tenemos ahí en color rosado, versus las no modificadas. Así que eso, y además, por ejemplo, la reducción de los materiales de pesca, también es un factor bastante atractivo para poder tener siempre en cuenta cuando uno va a promover también el- el- la adopción de algunas medidas, ¿ya? Nosotros a- apostamos simplemente por desarrollar una iniciativa que sea complementaria a lo que se pueda entender en la literatura. Y en la literatura se han propuesto algunas, estoy hablando de las pesquerías de cerco, en la literatura o en algunas iniciativas también se ha tratado de probar otras medidas de mitigación, es decir, nosotros apuntamos a unas modificaciones estructurales las cuales vengan a ser una medida complementaria, no la bala de plata, como mencionan algunos investigadores, de que venga con todas las soluciones. Eh, ya que, por ejemplo, se han propuesto medidas de tipo sensorial para poder reducir la exposición de las aves que están alrededor de embarcaciones pesqueras, de peces pelágicos. Particularmente en la pesquería de anchoveta en el norte de Chile, existe un centro, me parece que SIAM se llama, que tiene que ver con también investigación que provee resultados, ¿cierto? Y monitoreo de las pesquerías pelágicas en el norte de Chile, donde se han realizado algunas iniciativas de dispersión, ¿cierto? De reducir la exposición de la ave a través, por ejemplo, de dispositivos sonoros, ¿ya? Espantar a la ave a través de sonidos, ¿cierto? Emulando, por ejemplo, sonidos de depredadores u otro tipo de sonido, como lo que muestra, por ejemplo, este dispositivo verde que está puesto aquí en una de las lanchas, y también otros que son un poco más ya complicados de poder, de poder implementar y promover, de hecho, que son fáciles de promover porque nosotros confiamos mucho de repente en lo que significa la tecnología y per se asumimos de que es la solución correcta. Y esa que está arriba corresponde justamente a dispositivos láser, ¿ya? El uso de dispositivos láser, estuvimos hace muy poco también en las reuniones de ACAP y los últimos tres reuniones del acuerdo multilateral de ACAP no se reconoce todavía por obviamente las restricciones cierto éticas que tienen que ver con cuáles serían los daños colaterales que puede tener un láser sobre, por ejemplo, la visión de las mismas aves, pero sin ir más lejos también la utilización del láser y su impacto, por ejemplo, con las mismas tripulaciones. Estamos hablando de un haz de luz, ¿cierto? Que podría tener su impacto. Por lo tanto, siempre se ha propuesto mirar con mucha cautela lo que significa la utilización del láser. Sabemos que hay pesquerías, no solamente pelágicas, sino que en el sur de Chile también, que apuntan a la utilización del láser, algunos barcos de arrastre, algunos palangreros, que en lugar de cumplir completamente con las recomendaciones o con las exigencias que tienen que ver con el uso de líneas espantapájaros, optan en forma proactiva de utilizar estos dispositivos, pero lo atractivo de la tecnología, y si no se prueba, no se evalúa, puede ser bastante complicado en su efecto. En cuanto a los dispositivos de sonido, como el que vemos ahí a la izquierda, que tengo entendido que en este escenario del norte de Chile se evaluó el rol de este, pero resulta que ha funcionado muy bien, tal vez con algunas especies más costeras, como gaviotas. ¿Ya? Espanta a las gaviotas generalmente, pero con los presaleriformes no ha funcionado muy bien. Estamos hablando de albatros y principalmente fardelas. Tenemos que entender de que son especies que están, ¿cierto?, en condiciones mucho más rigurosas, ¿cierto?, climáticas, de presencia de otros depredadores, también asiduas a visitar, por ejemplo, barcos mucho más grandes que son de carácter industrial. Por lo tanto, los dispositivos a veces pueden funcionar con ciertos tipos de aves, pero no necesariamente con todas. ¿M? Así que hay que tener también, pero lo cual no quiere decir que sean inapropiadas. O sea, estamos hablando de que hay que tratar de tener siempre medidas complementarias para abarcar un mayor número de especies.
Barreras físicas también se han propuesto, barreras físicas también se han propuesto para el contexto no solamente de las pesquerías de cerco, aquí continúo con las pesquerías de cerco. ¿Y por qué lo estoy hablando? Porque estos dispositivos de sonido o que son de tipo sensorial, pero o la utilización de dispositivos, por ejemplo, para crear barreras físicas como las cortinas de agua, se han planteado, de hecho, dentro de las discusiones aparentes que tiene la autoridad pesquera en los planes, por ejemplo, existe de parte de la Subsecretaría de Pesca, asesorada por el Instituto de Fomento Pesquero, por ejemplo, en la potencial utilización de chorros de agua, de algunas medidas que puedan ser, ¿cierto?, aplicadas al contexto de las pesquerías de pequeños pelágicos, estamos hablando de pesquerías de cerco en aguas nacionales. Por lo tanto, eh, nosotros en la revisión que realizamos hace un tiempo atrás, estuvimos conversando incluso con colegas de México que pescan atún, afuera, ¿cierto?, del mismo, en Baja California, donde les muestro Fred también de la vaquita, y en aguas interiores también tienen que ver mucho con pesquerías de pequeños pelágicos en aguas interiores, en el Mar de Cortés, y resulta que el chorro de agua también es un aspecto que hay que tener en cuenta, porque ¿cómo lo vamos a dirigir? Es decir, ¿vamos a crear una barrera física o simplemente o la vamos a aplicar como los ejemplos que están, ¿cierto? Una cortina de agua o los vamos a aplicar, ¿cierto? Con cierta potencia, como lo que vemos en las figuras de la izquierda. Y hay otra cosa que no es menor. Al mismo tiempo de monitorear la captura incidental que hemos realizado en las mismas pesquerías de cerco, ahí están las resoluciones, se ha propuesto, por ejemplo, estas son las que yo ya les mencionaba de las resoluciones, donde también se establece el rescate y otros aspectos, pero también la mitigación, que son los informes técnicos, por lo menos de los planes de reducción de descarte y de captura incidental, donde se pueden proponer distintas medidas también preliminarmente, las cuales obviamente son todas perfectibles. Pero hemos detectado también que el uso de agua de chorros de agua hay que tenerlo en cuenta también en cuanto a su impacto, hay que estudiarlo, no simplemente porque funciona, por ejemplo, en las calles, ¿cierto? O con el caso del ballenero para espantar a la gente que quiere detener esa actividad, sino que lo hemos evidenciado, el efecto de la alta exposición del agua y sobre todo si estamos hablando de aguas de desecho, que vengan, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda un pingüino, pero también ha ocurrido con las fardelas, como esta fardela que está aquí a la derecha, la alta exposición a las aguas de mar que tiene que ver, por ejemplo, con la captura. Estamos pensando que de dónde vamos a sacar el agua, por ejemplo, para tener esta cortina, ¿cierto? Este chorro de agua para evitar que se acerque el ave. De repente podemos estar arrojándoles agua que tenga cierto contenido, ¿cierto? Muy alto de aceite. Estamos hablando de peces pelágicos que tienen un alto contenido graso, ¿cierto? Y donde ya hemos hecho algunos ensayos también con diferentes concentraciones de estas aguas y resulta que efectivamente alteran la microestructura, por ejemplo, de las plumas, alteran la arquitectura, ¿cierto?, de la pluma y por lo tanto también afectan su capacidad, ¿cierto?, impermeabilizante, la capacidad para flotar, la capacidad para volar y por lo tanto para termorregular y por lo tanto también exponen a aves a eventos sin ir más lejos, incluso de hipotermia, ¿ya? Por lo tanto, todas las medidas que nosotros propongamos tienen que ser probadas para poder también dar instructivos, ¿cierto? Estas recetas que permitan hacerlo en forma apropiada. Bueno, eso corresponde a la experiencia en cerco. Y en el caso de las pesquerías de Malle, nosotros también hemos generado algo de evidencia en Chile. Y de hecho, a partir de experiencias que vienen en Europa, como el artículo que está citado ahí abajo, en cuanto a la medida de mitigación de tipo sensorial, de visión, ¿cierto?, que tiene que ver con especies de aves buceadoras, se ha propuesto, por ejemplo, el utilizar paneles de contraste, estos blanco y negro, dispuestos en los paños de red de enmalle, para poder, ¿cierto?, tener algunas zonas de alerta para prevenir el enmayamiento de aves que estén buceando, ¿ya? Que puedan, ¿cierto?, algunas secciones de la red ser detectables por aves que tienen un ángulo mayor, ¿cierto?, de visión para poder dar cuenta de que están enfrente de una pared. Otros ensayos han probado distintos colores de malla, no si yo quiero capturar, no sé, corvinas, puedo dejar cierta sección profunda
invisible, pero algunas secciones las puedo dejar con mallas de colores que sean complementarias, de color, por ejemplo, rojo, y estas también pueden formar patrones de contraste que puedan dar la alerta a la ave. ¿Ha funcionado con alguna ave? Con otras no. Patos marinos en Europa particularmente no ha funcionado. Nosotros lo fuimos a probar incluso en el centro sur de Chile, y particularmente en Arica también lo probamos, y resulta que en Arica no tuvimos mucha ocurrencia de aves, no tuvimos mucha ocurrencia de aves, ¿no? No es que, no haya, que hayamos reducido la captura incidental, sino que había muy poca aves, claramente porque probamos en zonas más alejadas y en zonas incluso bien costeras, pero fue interesante que estos mismos dispositivos no funcionaron, sí, para detectar, por ejemplo, aquí están dispuestos los paneles para detectar eh, el- la captura incidental de tortugas. Y en Arica, en Arica varios ensayos que realizamos con paneles de contraste funcionaron bastante bien en los tratamientos para poder evitar eventos de enmayamiento de tortugas, los cuales fueron frecuentes, y resulta que en las redes que disponíamos en forma simultánea como controles, teníamos la ocurrencia de eventos de enmayamiento aquí afuera justamente de Arica, como lo pueden ver ahí en la figura. Por lo tanto, de repente nosotros vamos a probar dispositivos, siempre hay que evaluar. Los resultados negativos no son malos. En un comienzo se probaron, qué sé yo, anzuelos redondos, en lugar de los que les mostré, unos que tienen una mayor curvatura, porque son muy recomendados, por ejemplo, para reducir el enganche de tortugas con este tipo de anzuelo en las pesquerías de atún, ¿ya? Pero resulta que no han sido muy buenos para evitar la captura incidental de aves, pero hay que evaluarlo, siempre hay que tener en cuenta el tener evidencia. Es la mejor forma también de poder llegar, también de construir regulaciones también, y poder también discutir en forma más informada con los mismos usuarios, que son los que tienen que dar cumplimiento a esto. Eh, Hablamos al comienzo de los objetivos del mismo taller, hablábamos mucho también de pesquería, o sea, el fuerte de hecho de lo que particularmente y personalmente tengo más experiencia, pero resulta que también es necesario hablar de algunos impactos. Yo sé que Fred tiene mucho más evidencia en cuanto a lo que significan los cetáceos, ¿cierto? Y otros mamíferos, en cuanto a lo que significa la interacción con acuicultura. Pero igualmente me gustaría destacar algunos eventos o algunos escenarios en los cuales me ha tocado estar más cercano también. Y uno tiene que ver con la mitilicultura, y aquí simplemente para reconocer, ¿no?, de que existen estos escenarios, y de hecho con la mitilicultura, con el cultivo, ¿cierto?, suspendido de moluscos, donde se requiere ¿cierto?, de líneas que estén sostenidas por sistemas de boya. Existen interacciones que a veces pueden ser un poco más complicadas también en cuanto al uso de aves marinas. Estamos hablando de un espectro que no es menor: cormoranes, gaviotines, gaviotas que pueden hacer uso de la infraestructura de este tipo de actividad para nidificación. Ese es un ejemplo, donde la remoción también de esta ave puede estar amenazando también el éxito reproductivo, ¿cierto?, la sobrevivencia de estados tempranos de las aves, porque obviamente quienes cultivan también tienen su aprensión en cuanto a lo que significa, ¿cierto?, la feca y desechos provenientes de la misma ave, ¿ya? Y otro evento interesante o un escenario emergente que está ocurriendo ahora tiene que ver con cultivos de mitílidos, también con cultivos de chorito, en cuanto a que en el sur de Chile, particularmente en el mar interior de Chiloé, se está indicando el potencial impacto para el reclutamiento de cuelgas de chorito. Es decir, cuando yo estoy colectando las semillas, las estoy haciendo crecer en estas cuelgas que después van a, ¿cierto?, vamos a tener adultos de choritos para cosechar. Se está asociando el consumo del pato quetrú no volador, el que está allá abajito, se está asociando justamente a lo que significa la merma en la productividad de la colecta, ¿cierto?, de los estados tempranos de semillas de los choritos, pero también ahora incluso de adultos, de choritos también adultos en estas cuelgas, en estos sistemas de cuelga de mangas, ¿ya?
Sin embargo, nuevamente la idea es poder, ante la especulación, ¿cierto? Ante la inmediata asociación, ¿cierto? De causalidad con lo que significa el entorno natural que tenemos, es muy importante poder generar evidencia, ¿ya? Y de hecho, para el caso del pato quetru, junto con indicarlo, lo cual puede estar ocurriendo, que esté consumiendo mitilido, resulta que es muy asiduo también a los sectores que son asociados a los sistemas de cultivo, principalmente los mares interiores. De hecho, si nos fijamos en esta fotografía que está a la izquierda, en la fotografía que está a la izquierda, tenemos un cultivo de algas, o sea, perdón, de choritos que está al lado, pero prácticamente al lado de lo que significa un bosque, ¿cierto?, de algas, ¿ya? Y los quetru, de hecho, en esta interfase que está sumergida, ¿cierto?, en esta estructura 3D que tenemos de los bosques de algas, resulta que también están otras especies que reclutan, peces, crustáceos, moluscos que pueden estar involucrados, ¿ya? Y de hecho, tenemos colegas que han trabajado ya también, Claudio Tobar particularmente ha participado mucho en desarrollar conocimiento en cuanto a lo que significa la ecología trófica de los patos quetro, y resulta que eminentemente tienen que ver su espectro dietario dominado por crustáceos más que por moluscos, es decir, los choritos no han constituido una forma muy importante, a pesar de que obviamente si estamos estudiando fecas y otros tipos de contenidos, es más evidente encontrar trazas tal vez de crustáceos que de moluscos, ¿ya? Y en el caso es sumamente importante el poder evidenciar porque tal vez está ocurriendo eso, o sea, está ocurriendo simplemente una cosa de asociación, podemos estar enfrente a otro tipo de evento, los bosques de algas al mismo tiempo están siendo amenazados porque de hecho constituyen no solamente el refugio de presas para el pato quetro en particular, sino que también incluso de materiales de construcción de nido para un sinfín de especies. Por lo tanto, de repente pueden haber, es fácil tal vez asociar impactos de parte de las aves a las actividades productivas, pero de repente, no sé, cómo están los estados también de conservación de los mismos bosques de algas, puede ser un escenario también que puede estar causando ciertos efectos que todavía ni siquiera conocemos. En el caso, y eso es con los mitílidos, es un campo emergente, de hecho ya en el caso de los mitílidos sí hay en Europa, en otros lugares también hay mayor evidencia. Pero, y en el caso del cultivo de peces también han ocurrido algunos eventos también en el pasado. Y de hecho nos tocó mucho, mucho más difícil monitorear los impactos, de hecho, del cultivo de salmónido. En la actualidad son difíciles de monitorear, ¿cierto? Y resulta que sí hemos logrado identificar, en el caso particular de sistemas de cultivo de salmones, donde se tienen ciertos los estados tempranos de estos peces, en lagos al interior, esto particularmente la calidad de las fotos es por lo antiguo también, donde los centros ciertos de producción de smolt y todo lo demás en lagos interiores de Chiloé, eran visitados, ¿cierto? Todo, y principalmente durante invierno por cormoranes, por aves buceadoras que estaban en la zona costera, pero que en el periodo invernal, otoño-invierno, se trasladaban a las zonas interiores y donde eran indicados, ¿cierto?, por el ataque que generaban estos cormoranes hacia, por ejemplo, salmón, ¿cierto?, salmón atlántico y otros estados tempranos de estas especies, ¿cierto?, bajo cultivo. Y resulta que ante ese tipo de efecto, en lugar de realizar algunos manejos mucho más Creo volvió. A ver, ahora sí activé. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Súper. ¿Cuánto se perdió? ¿Salió algo de los salmones, no? No. ¿No? Bueno.
No, pero es un registro antiguo que tenemos, de hecho, de que pueden existir, de hecho, el reciclaje del conocimiento local que puede existir de la captura incidental. Y de hecho, lo de los choritos es un tema emergente, pero hay otros que pueden estar más consolidados, pero pueden ser más crípticos, también difíciles de detectar, como en el mar, en el lago interior de la isla Grande de Chiloé. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Donde se ha dispuesto en el pasado, no sabemos si ahora, de rodear los módulos de cultivo de estados tempranos de salmónidos con redes de enmalle, por ejemplo, ¿ya? Y las redes de enmalle obviamente estaban dispuestas simplemente para poder capturar a los cormoranes que estaban atacando y causando daño, ¿cierto?, externo a lo que significan los salmones que luego obviamente no iban a ser comerciables cuando estuviesen en el periodo de engorda. ¿M? Entonces los problemas son bastante crípticos en pesquerías, como que lo tenemos mucho más claro, pero en el caso de acuicultura, ya sea la mitilicultura o la salmonicultura, en el caso particular de la ave, es un tema mucho más, un campo mucho más desconocido. No, y claramente es porque es una actividad que está, ¿cierto?, distribuida en zonas de difícil acceso, también tal vez no están bajo el ojo, ¿cierto?, de los parámetros en los cuales se fiscaliza, ¿cierto?, el cumplimiento con algunas medidas para estas actividades. ¿Mm? Ahí se escucha bien, ¿cierto? Sí, Cristian, se escucha bien. Sí. Ya, perfecto. Es que me quedo, pienso que de repente como que se desconectó, no sé por qué se cayó, pero vamos ahí. Bueno, siempre hemos tratado, y esto es interesante porque esto ya es como para ir cerrando un poco, el insistir, ¿cierto?, en tener la retroalimentación de los usuarios. Fred ya les mostró también que es muy interesante el poder entender también cómo es la percepción, sobre todo cuando yo quiero intervenir con algunas medidas, ¿cierto?, que apuntan a medidas administrativas que apuntan hacia la conservación. Es muy importante el poder garantizar o tener alguna visión apropiada de lo que significa el potencial cumplimiento con las medidas. Podemos estar llenos de resoluciones, podemos estar llenos de papeles, ¿cierto?, que a veces están preparados en forma no muy comunicada, ¿cierto?, con los usuarios. Eh, a veces preparado, ¿cierto?, por el sesgo que tiene, por ejemplo, si alguien me invita a trabajar, ¿cierto?, a asesorar a alguien, tal vez si escuchan solamente la voz qué sé yo, de Suazo o de Frede, no es suficiente, sino que también requerimos de que los campos de discusión sean amplios, no cerrarlos tanto para poder tener ciertas distintas visiones. Los fenómenos como la captura incidental, la competencia por recursos, todo ocurre en distintos planos y sobre todo en Chile es bastante complejo el escenario. Tenemos escalas industriales, escalas artesanales, ¿cierto?, de estas mismas interacciones, por lo tanto, es siempre apropiado el tener una visión de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, a nivel de los usuarios particularmente. ¿Mm? Y esto fue una de las iniciativas que también tuvimos hace un tiempo y apoyados por la misma Subsecretaría de Pesca, que fue una muy buena experiencia en cuanto a lo que significa el poder diagnosticar cómo estaban interactuando las pesquerías menos conocidas que correspondían a la de carácter artesanal, pesquerías de enmalle con pesquerías de cerco, porque ya se ha asumido en cierto modo, ya lo vieron en el ejemplo que nació para las pesquerías de palangre. Se sabe de que los buenos ejemplos vienen desde las mismas pesquerías que utilizan anzuelos, pero estas otras pesquerías no son tan conocidas, ¿ya? Y de hecho, este es un trabajo bastante interesante, aquí ya les comentaba, apuntaba a distintas pesquerías que utilizan redes en Chile, pesquerías de cerco en la izquierda, pesquerías de malle en la derecha, dispuestas a lo largo de un gradiente bastante interesante en Chile que abarca prácticamente toda la cobertura de la corriente de Humboldt. Y nosotros en esta iniciativa contribuimos a poder evaluar un poco la percepción, ¿cierto? De simplemente tratando de entender cómo distintos grupos taxonómicos, aquí me voy a meter un poco en la cancha del Fred también, porque
obviamente la ave no están solas y por lo tanto tratamos de abarcar también otros grupos taxonómicos en forma bien general, por supuesto, y ver cómo los pescadores estaban percibiéndolos y además si es que esto tiene que ver un poco con los rasgos operativos, con la edad de ellos, pero también aprovechar la oportunidad de buscar alternativas, ¿ya? Desde Arica hasta la región de los ríos, que logramos trabajar también en distintas caletas, 800 pescadores, logramos también de poder tratar de entender cómo se percibían, ¿cierto? Esta relación sensorial y vivencial que existe con los grupos no objetivos de la pesca. Bueno, separados en grupos generales de norte, centro y sur, ¿cierto? De esta sección chilena de la corriente Humboldt, resulta que logramos evidenciar en los triángulos grises, pueden ver, ¿cierto? Cuando los pescadores binomialmente respondían si es que me cae bien o me cae mal, ¿ya? Y en el caso particular de las aves marinas, ¿cierto? Las aves marinas les caen muy bien a los pescadores, ¿cierto? Particularmente, uno de los factores que hubo también relevante es que les cae muy bien a los patrones. Logramos identificar cuando se trataba de un tripulante con un patrón de la embarcación artesanal corresponde al capitán. Y resulta que tiene que ver mucho con el argumento también de que en las aves marinas son reconocidas como indicadores, ¿cierto?, de las zonas donde hay caladeros, donde hay, cierto, productividad. ¿Ya? Son indicadoras para las pesquerías de cerco, particularmente cuando hablamos de pesquerías que son más artesanales, que provienen hay distintas escalas, ¿cierto? De baja tecnología, mediana y alta, cuando tenemos un buque cerquero de cerco ya con mucha tecnología, con mucho aparato, resulta que eminentemente los pescadores utilizan mucho a su entorno y por supuesto a las aves como buenas indicadoras, ¿ya? Los circulitos tienen que ver con lo negativo, y resulta que si nos pasamos ya, estamos entrando en el área del FLE también, con respecto a los delfines, en general los cetáceos, les caen bien, en cierto modo, más en la zona norte, y tiene que ver con un argumento que también los pescadores lo pueden reconocer como un potencial recurso turístico. Pero también hay otros aspectos interesantes, no le caen tan bien como las aves, pero les caen. Pero fijémonos al final, en la última casilla que tiene que ver con los lobos marinos, ¿ya? Los lobos marinos, prácticamente nula la positividad, ahí no deberían estar, de hecho, los triángulos, y de norte al sur de la corriente Humboldt les cae muy mal a los pescadores el lobo marino, ¿ya? Fede ya nos comentó, porque vamos a andar más en eso, así que ya nos comentó obviamente de por qué podría estar gatillándose, ¿cierto?, esta respuesta trófica y después estar interactuando más con las pesquerías artesanales. Lo interesante es que aquí, en el caso de los lobos marinos, la ave marina les caía muy bien a los patrones de pesca, a los capitanes del cerco, pero en los lobos marinos les cae muy mal a los tripulantes, bueno, en realidad en todo el entorno de los que significa las pescas de malle, ¿ya? Más que en las pesquerías de cerco. Y al transformar y al traducir, ¿cierto? Al llevar los argumentos, porque nosotros, además de preguntarle a través de, estas son entrevistas, ¿cierto? Y encuestas, ¿cierto? Que aplica a los pescadores, faltó decir eso, nosotros además de estas respuestas positivas y negativas de cómo me cae, también obviamente le preguntábamos por los argumentos, ¿ya? Y cuando se habla de la positividad, de la percepción positiva que existe hacia algún grupo de especies, corresponde a las aves marinas, ¿ya? Las aves marinas están representadas en verde, los lobos marinos en rojo, los delfines en azul, ¿ya? Conectados, ¿cierto?, a tres grupos de respuestas que fueron las más recurrentes que logramos obtener, ¿cierto?, de los argumentos de las oraciones de los mismos pescadores, ¿ya?, para argumentar su percepción, y donde obviamente el grosor de las líneas tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto?, de esta respuesta en este plano de redes, y cuando están, ¿cierto?, unidas las líneas es que también hubo coocurrencia de las respuestas. Es decir, algunos pescadores podían simplemente
reconocer a las aves marinas como acá el globito, que es mucho más grandote, porque fue más recurrente esta respuesta, como indicadores de pesca. Pero algunos, además de indicadores de pesca, también reconocieron a las aves marinas como facilitadores de pesca, ¿ya? En el caso de los delfines, positivamente se reconoció a los delfines, algunos efectivamente, como indicadores de pesca, como facilitador de la pesca. Algunos incluso en el norte de Chile reconocieron de que cuando habían calderones, por ejemplo, caían más peces, por ejemplo, en las redes, tal vez porque ellos utilizaban el término de que les acarreaban el pescado. Y obviamente la belleza escénica que aportan también, como ya les comentaba, a los delfines, ¿ya? Esa es una de las características bien interesantes. Es muy importante el poder reconocer estos rasgos, ¿cierto?, de los mismos usuarios que están en el día a día en el mar y que obviamente no queremos que capturen este tipo de organismos o que tengan alguna conducta, ¿cierto?, algún hábito, ¿cierto?, que sea negativo para la sobrevivencia de aves mamíferos, ¿cierto? Y claramente, la relación de las aves, volviendo a lo positivo, ¿cierto?, de que son reconocidas las aves como indicadoras de pesca, nuestro colega Jaime Kursach, de hecho, ya había indagado en la zona de la costa de Purranque, en San Pedro, donde el reconocimiento de las aves marinas, porque son consumidoras, ¿cierto?, de peces que al mismo tiempo son presa de otros peces que yo quiero capturar, son muy importantes para las pesquerías de carácter artesanal, ¿ya? Y eso lo hemos también evidenciado un poco antes que el mismo trabajo de Jaime en el mar interior, ¿cierto?, del archipiélago de los Chonos, donde también en la región de Aysén existe una percepción bastante fuerte de las aves para las pesquerías, ¿cierto?, de muy pequeña escala como indicadoras de caladeros de pesca, ¿cierto? La misma estacionalidad, conocen muy bien los ensambles, cómo van variando de especies a lo largo del tiempo y saben qué tipo de especie de ave marina también es la más indicativa de los caladeros. Eso lo perciben los pescadores y es lo mismo que se ha probado después, luego también o en paralelo en algunos trabajos donde en el caso de Estados Unidos se ha logrado a través de cierto de monitoreo hidroacústico de especies que son de interés pesquero, resulta que también se ha reconocido que la concurrencia de las aves marinas, en particularmente fardelas, ¿y por qué dejo la fardela negra y la fardela blanca, que son especies que están en Chile, que están también ahí particularmente en este ejemplo de la costa de California, son indicativas también, ¿cierto?, que ocurren con estos mismos monitoreos, ¿cierto?, de los stocks pesqueros. Por lo tanto, ese conocimiento local que tienen los pescadores artesanales es único y cuando uno empieza a indagar un poco más en la diversidad, en la profundidad de esa diversidad, es bastante impresionante. Como les decía, la estacionalidad, las migraciones, la composición de especies, bastante interesante. Bueno, pero ahora los argumentos, como teníamos en esa casilla que el lobo les cae muy mal, ¿cierto? Aquí tenemos a los lobos en su globito, ¿cierto? Rojo, donde el argumento de por qué me caen mal los lobos, que estaba más enfocado en lo que significa las pescas de malle, fíjense cómo tiene un fuerte componente en que ya lo mencionaba el Fred también en su presentación, que tiene que ver mucho con esta interferencia. Ya olvidé los conceptos que había dicho el Fred de impacto, ¿cierto? O efectos directos o indirectos, pero eh, principalmente está asociado a los lobos marinos en forma negativa por el daño a la captura de la pesca y también al daño del material de pesca. La destrucción de las redes, como ya veíamos anteriormente, principalmente en el contexto de las pesquerías de malle, son redes monofilamento muy delgadas, por lo tanto no es lo mismo que ocurre con las pesquerías de cerco, ¿ya? Eh, en cuanto a las aves, igualmente hay unos pescadores que reconocen que la ave, hay algunos que la encuentran indicadoras de pesca, pero hay otros pescadores también que igual las reconocen como que pueden tener un impacto, su presencia puede tener un impacto en el éxito de captura de la pesca. También el impacto que puede tener, o el impacto que puede tener, ¿cierto?, la presencia de las aves marinas, la actividad de ellas en destruirle la captura a los pescadores,
¿ya? Y en el caso de Aysén, recuerdo también que la vinculaban, ¿cierto?, a la ocurrencia de las aves marinas tampoco era muy deseada porque también era un llamado de alerta para que llegara el lobo marino, ¿ya? Los delfines se salvan también un poquito, por lo menos tienen un espectro más reducido de lo que significa los argumentos de esta percepción que es de carácter más negativa. Y como les comentaba, de hecho, in situ, durante la misma entrevista, durante las mismas entrevistas que tuvimos con los pescadores, claramente las pesquerías de cerco y también monitoreando estas pesquerías a bordo, las pesquerías que tenían mucho más evidencia de daño en los materiales de pesca y en las mismas capturas. Ahí tenemos un peje gallo en Keule, por ejemplo, donde tenemos, ¿cierto?, daño directo que nosotros logramos evidenciar estando a bordo, daño en los materiales, me parece que esto es Peyúgue, que está arriba en la región del Maule, así que era concordante con lo que reportaban los mismos pescadores. ¿Mm? Ahora, cuando le preguntamos de las alternativas, ¿cómo podemos reducir esto de la captura incidental? ¿Cómo podemos reducir o relajar un poco esta concurrencia, ¿cierto?, entre pescadores con las aves y con otros grupos de especies que no son productos, que no son objetivo de la pesca, como los delfines o particularmente el lobo? Les consultábamos, ¿cierto?, por alternativas que de hecho estaban en la literatura y que son como una de las alternativas más propuestas en un espectro de pasos, ¿cierto? O de escenarios, ¿cierto? Para relajar un poco esta interferencia eh, entre pescadores, ¿cierto? Y la especie no objetivo, captura incidental, consumo ¿cierto? De consumo de las capturas, daño del material de pesca. Y de hecho son parte de lo que, si existen es bien recurrente esta alternativa en la literatura, por lo tanto, por defecto también son una de las primeras líneas consideradas, ¿cierto?, en estas asesorías para los planes, para la construcción, ¿cierto?, de estos planes de reducción del descarte, reducción de la captura incidental, como lo que le mostraba las diapositivas anteriores que están para distintas pesquerías nacionales, pero en este caso para las pesquerías de cerco no existe para Enmalle, pero sí para la pesquería de cerco existe. ¿Ya? Y les planteamos a los pescadores del norte, centro, sur, les planteamos todo un espectro, incluyendo también una respuesta abierta para que ellos propusieran también lo que significa alguna medida para reducir, ¿ya? Y estas incluso están algunas incorporadas en el Plan de Acción Nacional de Palangre. También están pensadas para las pesquerías de arrastre. Probablemente si hay algunas medidas, además de las medidas de mitigación, también existen algunas medidas, ¿cierto?, administrativas que incorporan las áreas marinas protegidas, que incorporan, si nos vamos en el orden, pesquería, por ejemplo, la pesca nocturna es considerada como una medida para no sobreponerse, ¿cierto?, para reducir esta sobreposición con algunas especies no deseadas. Las áreas marinas protegidas, es decir, ¿cierto?, excluirme de ciertas zonas que van a quedar destinadas para estas especies que están protegidas también. Al medio tenemos el cambio o la modificación del arte de pesca, de los materiales de pesca, ¿cierto?, por algunos que ayuden a reducir este tipo de relación negativa. Eh, y también al lado tenemos la compensación por el material, porque sabemos, ¿cierto?, de algunas experiencias y justamente del clamor desde algunas pesquerías que viene, obviamente, el hecho de que necesiten algún tipo de subsidio para que se les pueda compensar por daño, o me refiero en materiales, es decir, compensarlo en materiales, compensación monetaria directa y también una respuesta abierta. Bueno, en la respuesta abierta, los pescadores encontraron muy positivo, obviamente, la compensación monetaria directa por pérdida y al mismo tiempo propusieron el eliminar al lobo, porque si existe una cuota de lobo se puede reducir, ¿cierto?, esta relación negativa que existe con ellos, con los pescadores artesanales, dentro de argumentos que estaban en este tipo de selección de esta alternativa, ¿cierto?, de eliminar al lobo, se argumentaba la existencia de mercados asiáticos que incluso se podían hacer cargo de recibir pieles, grasa, aceite, distintos tipos de subproductos provenientes de los lobos.
por eso están con las flechas azules, porque tienen más probabilidad, ¿cierto?, de ocurrir esta respuesta. Y en forma negativa, existen dos que incluso se estaban planteando preliminarmente en estos planes de reducción, ¿cierto?, de la captura incidental, del descarte de la captura incidental de la subsecretaría con el IFOP, que tienen que ver con la pesca nocturna como una alternativa. Los pescadores no les gusta esta alternativa de pescar en la noche por temas de seguridad, son embarcaciones pequeñas, así lo argumentaban, y también el hecho de la instauración de áreas marinas protegidas. De hecho, algunos pescadores decían, ok, de acuerdo, en algunas zonas podemos ver que algunas incluso rechazaban en la zona central de Chile absolutamente la presencia de áreas marinas protegidas. Esto es un desafío porque casi todas las áreas marinas protegidas están, ¿cierto?, en zonas de baja densidad, ¿cierto?, de población, en zonas muy apartadas, y resulta que el gran desafío siempre ha sido la instauración de estas medidas de administración de espacios costeros justamente en zonas donde hay actividad de comunidades de pescadores, ¿ya? Por lo tanto, en el sitial pivotal, ¿cierto?, al medio, nos quedan algunas alternativas que podemos barajar justamente y que apuntan a que las modificaciones, es decir, la innovación en el modo de pescar podría ser una alternativa que podría ser más aceptada o podría tener una mejor recepción. Y también en lugar, por ejemplo, de estar apuntando mucho más a lo que significa la compensación, ¿cierto?, yo estoy mucho más de acuerdo con, en lugar de estar compensando en este círculo, ¿cierto?, inacabable de compensar humanitariamente o de estar subsidiando con materiales, pienso que la alternativa claramente tiene que apuntar hacia la innovación para pescar mejor, ¿cierto? O sea, tener las comunidades, ¿cierto?, que puedan cumplir con sus labores, ¿cierto?, de suministrar proteínas, cierto, alimento a las comunidades locales, pero al mismo tiempo de que estas medidas también sean amigables con las especies que no son objetivo de la pesca. Y esto tiene que ver simplemente también con la administración pesquera y la necesidad, ¿cierto?, de esta visión ecosistémica que siempre estamos sacando, ¿cierto?, a colación. O sea, si estamos hablando, ¿cierto?, de esta visión ecosistémica, claramente no solamente se trata del espectro de diversidad de habitantes que están, ¿cierto?, de especies que son objetivo o no objetivo de la pesca, sino que tenemos que considerar en esta visión ecosistémica a quienes cohabitan también en este ambiente, y claramente los pescadores son parte de este sistema y por lo tanto tienen que estar conversando con la autoridad, con los investigadores, con las comunidades en general, y claramente lo que se necesita es la participación, pero también una participación informada, ¿ya?, en todos estos procesos. Así que eso es lo que tengo por comentar. Así que muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Cristian. Excelente tu presentación, que nos dejaste a todos informadísimos de lo que está ocurriendo con aves marinas y su conservación y todas las medidas de mitigación que se están utilizando, que se van a utilizar también en nuestro país. Bueno, ahora viene una tanda de preguntas para ti, Cristian, y para Frede, que la va a estar realizando Cristina leyendo las preguntas que la audiencia puso en los chats. Así que ahí los dejo con Cristina, y después posteriormente, cuando se terminen las preguntas que la audiencia tiene para ustedes, les vamos a pedir a ti, Cristian, y a ti, Fede, que puedan terminar con algunas palabras de cierre también, para la audiencia también, que ha sido bastante numerosa. Han estado escuchándolo atentamente a ambos, y hay mucha gente que está muy interesada con ambos temas. Así que te dejo, Cristina, para que les realice las preguntas a Fede y a Cristian. Muchas gracias. Vamos a empezar con el profesor Cristian, en donde hay una pregunta para la temática de aves. ¿A qué causa se puede deber el que especies pelágicas como el yunco lleguen a la costa? Los yuncos que lleguen a la costa, bueno, no, es parte de la distribución. Lo primero, se escucha bien, ¿cierto? Sí, lo primero que como cualquier consumidor, ¿cierto?, como cualquier depredador, mi rango de distribución van a estar descritos principalmente por las presas, ¿ya? Van modificándose los rangos de distribución. Sin embargo, lo que nos interesa mucho es que hay especies que son
más vinculadas también a la atracción de comunidades locales, si estamos hablando del yunco, sobre todo en su zona de distribución, que es mucho más norteña, ¿cierto? Si hablamos del yunco del Garnoti, eh, la presencia de asentamientos humanos puede ser bastante atractivo, por ejemplo, si hablamos de la noche, ¿ya? Porque el mismo Freddy tiene más experiencia, de hecho, que yo en el tema de los fallout, de las caídas en la noche, y estas corresponden a ese tipo de fenómenos cuando llegan en la noche. Sin embargo, existe una ocurrencia del yunco en las zonas costeras durante el día también que forma parte, o tal vez en periodos crepusculares, donde forma parte de la captura incidental en pesquerías del Malle, probablemente al estar consumiendo crustáceos, que es su principal dieta, y obviamente al pasar a través de estos paneles de redes de malla que son invisibles puede ocurrir. Nosotros, Claudia Fernández, por ejemplo, que trabaja en la Católica del Norte, tenía también el seguimiento espacial de los yuncos, donde su rango de distribución se amplía hacia el sur de Chile durante invierno, y fue justamente los periodos donde nosotros encontrábamos algunos eventos muy aislados, pero sí encontrábamos eventos de captura incidental de yunco en la región del Biobío, en pesquerías de cerco, ¿ya? Donde no ocurría. Pero yo creo que Fede nos puede decir de los yuncos en el norte tal vez más que yo. Bueno, los yuncos en verdad, nosotros trabajamos específicamente en Punta de Choro, y en Isla Choro hay una colonia reproductiva, y la más grande, son cerca de 13.000 individuos, creo, y 13.000 parejas, creo. Teníamos el problema del fallout, especialmente en verano con los volantones, que salimos todas las noches a rescatar. Igual el yunco se distribuye ahí en la zona dependiendo mucho de la comida. Y este verano vimos mucho yunco casi al lado de la caleta, pero era el tema de la comida. Había mucha comida ahí, entonces, y en las tardes, noches, también por las marejadas, llegaba mucho krill en esa zona, y los yunquitos se veían mucho en la costa. La verdad es que es una conducta bien normal verlo en la costa. ¿Sí? Sí. No es tan Y raro. hay una cosa también, es que se me olvidó mencionar, o sea, se sabe de que amplían este rango hacia el sur durante el invierno, por lo menos en cuanto a lo que se ha visto con los geolocalizadores, con GLS, de los yuncos, que viven, residen allá en el norte, y que fue lo que nos permitió encontrar captura incidental en la región del Biobío. Pero es interesante también, que se me fue del tintero, es que dentro de la especie, porque nosotros cuando tomamos datos también en las capturas incidentales no solamente nos concentramos en las aves, sino que también, insisto, no están en una burbuja, por lo tanto también tomamos incluso información, aunque sea la presencia de otras especies. Y de hecho en cerco, que estaba destinado a sardina, aparecían en esos periodos, también encontrábamos mucha ocurrencia de crustáceos pequeños, krill, langostino, este tipo de crustáceos, que fue justamente los lances de pesca donde encontramos yunco. Así que tiene mucho que ver también con el seguimiento también de la distribución, cómo responden a su escenario completo de las presas.